Entonces ahí la política depende y confía, o sea, tiene que confiar en la neutralidad de la burocracia para la implementación técnica de los programas políticos. Entonces, en ese tipo de contexto, la ciencia política puede estudiar esta relación entre los políticos y el electorado, tomando la burocracia como una caja negra, porque no es vista como un actor político, la relevancia de sus análisis. Aunque hay mucho que podemos discutir ambos empíricamente y normativamente sobre la idea de una separación estricta entre política y burocracia. En los textos clásicos de Wilson y Weber podemos encontrar el origen de este debate. Es cierto que la ciencia política y la administración pública podrían dedicarse a estudiar fenómenos bastante separados en el mundo global. Pero qué diferente es nuestro contexto. El latinoamericano y el sur global en general. La burocracia y la política se relacionan de manera muy distinta en la gran mayoría del mundo, aunque esto no siempre se refleja en los debates académicos. Está mencionado en la revista Andrógena. Un pequeño ejemplo sobre el carácter político de nuestras administraciones públicas. Algunos alumnos de la MAT, varios que están presentes aquí ahora, el año pasado hicieron una investigación sobre un tema supuestamente muy técnico y burocrático. El trámite para obtener un permiso de construcción privada en la alcaldía de La Gama. Lo que encontraron, sin embargo, fue una práctica sumamente política. Sí existe proceso informal y burocrático que personas privadas y inmobiliarios se presenten en la Secretaría Única, la alcaldía, para entregar documentación, acta de propiedad, estudios técnicos sobre la construcción prevista, para recibir su permiso para iniciar una construcción. Y eso puede ser un piso extra en una casa privada o un edificio de departamentos nuevos. Sin embargo, primero, el proceso formal es bastante complejo, lo cual provoca una economía política de coyotes para poder superar cargas administrativas de ciudadanos que se acercan a la alcaldía. Segundo, existen problemas grandes con ilegalidad, especialmente por parte de inmobiliarios, quienes se comparten de manera estratégica. Por ejemplo, hay casos de construcciones que se inician sin permiso, se arregla en el camino durante la construcción, o simplemente construyen sin cumplir las condiciones y permisos sin obtener. Construir unos pisos extra en una zona altamente sísmica. Tercero, existen problemas con el control del cumplimiento de parte de la alcaldía. En cualquier momento, la alcaldía tiene cientos de casos que se deberían vigilar y controlar. Simplemente no hay capacidad para hacer todo. Entonces se decide discrecionalmente cuáles construcciones sí y cuáles no se controlan. Y por fin existen problemas de corrupción. Inmobiliarios que ofrecen sobornos para poder desviar los lineamientos del permiso a instrucciones políticas sobre qué tipo de construcciones se deben permitir, ya para fomentar el desarrollo urbano en la alcaldía, y ya para fines menos fiscales. Y hasta hay historias, amenazas por parte de inmobiliarios hacia el personal de la alcaldía, si busca clausurar una construcción ilegal. Y lo que hace político, un proceso supuestamente muy burocrático, y varios factores en el retorno institucional de la administración pública. Factores que distinguen nuestro contexto
las administraciones públicas en muchos países del mundo. Existen factores, primero, administrativos, ¿no? La falta de capacidad para controlar todas las construcciones acá. También hay factores políticos, posibles cuestiones políticas sobre qué tipo de construcciones se debe aprobar. Relacionado con esto son los puestos de confianza. Los gerentes cuyas direcciones deben aplicar las reglas y obligar a inmobiliarios a cumplir con las reglas, son nombrados por el alcalde y ocupan su puesto temporalmente. No existen intereses monetarios, ¿no?, por parte de inmobiliarios que ponen presión adicional encima de este entorno administrativo político. Entonces se puede esperar una aplicación estricta de las reglas en este contexto. Dilemas diarios, los funcionarios de la GAM son los mismos que en el contexto del norte global. Y la solución a este problema sería simplemente aplicar aquí los mecanismos que funcionan bien en este norte global. Para mí son preguntas retóricas, pero sí son preguntas importantes. Que en estas prácticas, algunos estudiaban, se determinan mucho sobre cómo se ve nuestro espacio urbano y qué tan seguro nuestros edificios para poder aguantar a temblores. ¿Y por qué las prácticas en la CAM se repiten en todo el país y en todo tipo de proceso burocrático? Entonces aquí, en México y en muchos otros países, es simplemente imposible entender la administración pública sin considerar la política, y viceversa. Es imposible entender aquí la relación entre los ciudadanos y la política sin estudiar el papel de la burocracia y de los burócratas. Aquí los burócratas son actores políticos y los políticos son actores burocráticos. Un número cada vez más grande de estudios desde el sur global analiza este realidad, lo cual es crucial para primero comprender o entender las reglas del juego en la administración pública en nuestras regiones y segundo, para formular propuestas para mejorar la administración pública que no parten de presupuestos analíticos, sino de un análisis empírico de nuestra realidad específica. En otras palabras, en lugar de caracterizar nuestra administración pública como inherentemente deficiente debido a supuestos analíticos, tenemos el deber de analizar las condiciones institucionales que producen esas deficiencias. Entre ellas, por ejemplo, las fallas en la aplicación de reglas, la falta de confiabilidad en la prestación de servicios públicos, las cargas administrativas que sufrimos en nuestras interacciones con las burocracias y la falta de cobertura de programas sociales, especialmente entre los grupos más vulnerables de esta sociedad. Un análisis con el objetivo de construir un lenguaje que haga justicia a la realidad mexicana y del sur global. Analizar críticamente la adopción de las mejores prácticas del norte global en contextos con otras condiciones sociales, políticas y organizacionales. Y también de participar en un diálogo crítico con la literatura convencional de la administración pública y la ciencia política sobre sus puntos ciegos analíticos. Podemos observar que este tipo de análisis de estudios sobre el burocrático de herramientas políticos, funcionarios públicos y el clientelismo. Pero quizá un enfoque mejor es el nivel donde nosotros, como ciudadanos, tenemos nuestras experiencias cotidianas con el Estado, con nuestro acceso a derechos, servicios públicos y beneficios sociales se tienen que materializar.
y donde nosotros experimentamos las brechas entre lo que las leyes formalmente deben garantizar. Y los políticos nos prometen, por un lado, nuestras experiencias diarias con la aplicación de reglas, la protección de nuestros derechos y la implementación de políticas públicas, por otro lado. Voy a mencionar algunos ejemplos de estudios recientes que usted haga una gran aportación de este tipo de análisis. Por ejemplo, Alicia Owen escribe sobre forbearance o tolerancia en la aplicación de reglas y normas. Ella estudia casos de vivienda ilegal en vendedores ambulantes en toda América Latina. Y en su análisis invierte el discurso tradicional, argumentando que esas prácticas no son tanto una cuestión de falta de capacidad como de falta de voluntad política. Políticos quieren quedarse bien en esta parte del electorado, pueden hacerlo porque tienen el poder de excluir directamente a los burócratas de la calle que deben aplicar las reglas. Por ejemplo, una amenaza de despedir, no reevaluar, transferir a los funcionarios que no cumplan con esas instrucciones políticas, la no aplicación de reglas. La influencia de la ciudadanía política a nivel de calle de nuestras burocracias. Otro ejemplo, Carol Greeley, varios lugares de año en África, que se prestan para realizar servicios políticos. También pierde un discurso tradicional que dice que el control político sobre la democracia es bueno para prevenir la corrupción y el abuso por parte de los burócratas. En cambio, Greeley muestra lo que sucede cuando los propios políticos son, digamos, sin principios, buscan interés propio por ganancias electorales a través de la burocracia. A medida que esos políticos tienen más herramientas para controlar a los burócratas, por ejemplo, a través de amenazas de transferencia de puestos, es más probable que los burócratas recauden dinero para campañas políticas o facilitan otras prácticas burocráticas. Tercer ejemplo, Donald Moynihan, muestra que la burocracia también puede convertirse en un instrumento político en el norte global. En su análisis muestra que la política de inmigración de Donald Trump en Estados Unidos no se formó a través de la legislación, la discusión política y pública, la implementación de políticas públicas globales, sino principalmente a través de órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y recortes presupuestarios a crear deliberadamente una disfunción corporativa en la solicitud de visas, la organización, la entrada de inmigrantes en los Estados Unidos. Un ejemplo extremo de esto es la decisión de separar los padres de menores mientras esperan la resolución de su solicitud de ingreso al país, creando así deliberadamente el miedo con el efecto de disuadir a otros migrantes que quieren venir a los Estados Unidos. Cambiando la mirada a los trabajadores de primera línea, Gabriela Kurtz-Wissner estudia cómo los ciudadanos logran encontrar su acceso al Estado en la India rural. Cuando los ciudadanos tienen una gran distancia hacia el Estado, a menudo no confían en el Estado como el protector de sus derechos y proveedor de servicios, los burócratas a nivel de calle desempeñan un papel crucial en la conexión de ambos mundos. No solo implementan políticas públicas, sino que son la cara o el rostro del Estado. Y al hacerlos, convierten en actores políticos para los ciudadanos. Como afirman los politólogos de Princeton y Scala y Sachs, la cita en su texto, la mayor parte
que la política no es política electoral. En la gran mayoría, las experiencias que los ciudadanos tienen con el Estado no son de naturaleza electoral. El rostro de la política para la mayoría de los ciudadanos en cambio es un burócrata. Las interacciones entre ciudadanos y burócratas, tanto la naturaleza, las interacciones en sí como sus resultados, tienen consecuencias para el comportamiento político de las masas, la confianza en el gobierno, la legitimidad del Estado y el funcionamiento de las democracias. Consideramos Narber y Hombre les afirman que las burocracias imparciales y eficaces son más importantes que los mecanismos de representación electoral para la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia. Mira, el análisis de cómo funciona la administración pública y la política, cómo se incluyen entre ellos, no se debe confundir con la visión normativa, ¿no? El hecho de que no podamos entender la administración pública en nuestros contextos sin considerar la política y viceversa, no significa que simplemente tenemos que aceptar esta realidad. Al mismo tiempo, tampoco podemos ser pequeños. Nuestra administración pública se caracteriza por una enorme densidad política, una capacidad inadecuada para hacer cumplir las reglas, proporcionar servicios públicos de manera confiada a todos los ciudadanos. Un control limitado sobre el comportamiento de los burócratas de todos los niveles de gobierno, una profesionalización limitada de la administración pública y una baja confianza en el parte de los ciudadanos. Se necesitará un salto del sistema para hacer perder todas estas situaciones por el tiempo. Y tal vez esto no es realista, ¿no? Pero no significa que vamos a pues la Aaron McDonald en su libro Patchwork Environment, incluso los gobiernos más institucionales tienen sus listas de eficiencia. Ahora, en todas partes la influencia de la política es igualmente grave y la profesionalización está igualmente desafiada. También en México tenemos gran variedad en el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales. Lo público no equipara a baja calidad. Por ejemplo, en México, el Servicio Diplomático de Carrera, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y sí, también la UNAM y así de nuestro. Y es precisamente en la sombra de la política donde podemos lograr muchísimo, aún con todas las limitaciones institucionales antes mencionadas. Y este último no solo se aplica a la construcción y el fortalecimiento de instituciones públicas, sino también a prácticas de calle. Nosotros tenemos nuestras interacciones con el Estado. En primer lugar, queda mucho por ganar mejorando la experiencia democrática de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de reducir las cargas administrativas. El trabajo aparentemente tedioso de rediseñar los trámites y hacer un mejor uso de la información del gobierno puede traer una tremenda mejora en estas interacciones con el Estado. En segundo lugar, hay mucho que ganar prestando atención al trabajo de los burócratas a nivel de calle, la policía, los médicos, los maestros y los trabajadores sociales. Actualmente estoy con varios colegas países como Pakistán, Brasil, Chile, Turquía, Ghana y la India, compilando un libro sobre burocracia a nivel de calle en el sur global. Y también vemos burócratas que abusan su posición y se entregan a la corrupción. Burócratas cuyo comportamiento está determinado por actores políticos en busca de ganancias electorales, financieras, por grupos criminales que los obligan a mirar hacia otro lado. Al mismo tiempo, vemos
muchos burócratas, tipo maestros, que hacen milagros con los recursos limitados que tienen. Y médicos que a través de su capacidad de improvisar, de su trabajo diario, pueden reparar o compensar por lo que su organización no hace realmente bien. Sobre todo, sin embargo, destacamos el potencial de los burócratas para hacer la conexión entre un estado complejo, opaco, insensible y distante por un lado, los ciudadanos que a menudo no saben navegar el laberinto burocrático por otro lado. Como argumento, H. Mangla, en su reciente libro sobre la implementación de políticas educativas en la India, vemos principalmente mejores resultados en la implementación de esas políticas, cuando los maestros pueden establecer conexiones constructivas con los padres de los estudiantes, donde, en otras palabras, la burocracia boliviana distante, todos sus defectos en el contexto del sur ciudadano, suplementa un estado relacionado. Burócratas en la calle, incrustados en las comunidades locales, conociendo los intereses y necesidades de sus clientes. A la sombra de la política se le da la oportunidad de construir un tipo de encuentro burocrático diferente. ¿Qué significa para ustedes, ¿no?, que estudian la administración pública y están comprometidos con construir algo público? En primer lugar, este discurso es un llamado a analizar el carácter específico de la administración pública aplicada, en lugar de simplemente aplicar teorías y recetas que se han desarrollado en otros contextos y pueden funcionar bien ahí. El segundo es una invitación de la creatividad en el desarrollo de estrategias que pueden generar valor público a pesar de las limitaciones institucionales. En lugar de asumir la posibilidad de un diseño, una predicción y una preparación perfecta, como se predica tan a menudo en la literatura dominante de la administración pública, puede tener sentido aceptar una administración pública fundamentalmente natural. En esta fracturación puede invertir en la capacidad de las organizaciones de calle para preparar y improvisar. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Richard. No sé si alguna de ustedes tendrá alguna pregunta o comentario de acción. Buenos días, doctor. Mi nombre es Javier, yo vengo de la UNAM. Y bueno, tengo una pregunta bien específica, porque de hecho yo estoy desarrollando mi investigación en torno a la seguridad social de calle. Y pues no lo he leído usted, sobre todo en el tema de cargas administrativas, pero respecto a lo que dijo me llamó mucho la atención. Entiendo que los burócratas a nivel de calle es este personal de primera línea que tiene contacto directo con los ciudadanos, son el rostro del Estado, como usted decía, y son el canal de mayor cercanía con el ciudadano. Pues porque difícilmente un ciudadano a pie puede llegar a un subsecretario de Estado, por ejemplo, o un director general. Mi pregunta es muy específica. En su opinión, entiendo que el comportamiento del burócrata a nivel de calle afecta de alguna manera y tiene consecuencias para el ciudadano. Pero fíjese que revisando algunos autores clásicos como Maynard Moody, Michael Muscheno, Fernando Portillo, ellos tienen dos lecturas clásicas, una que es la de teoría de la burocracia a nivel de calle y la otra en donde, pues, es como que la continuación donde dan elementos de qué sigue más allá de la burocracia a nivel de calle. Y después conocí otra lectura en donde hablan del proceso de lidiar en torno a la burocracia a nivel de calle. Mi pregunta en específico es, el personal de primera línea, que es como el personal médico, médicos, personal, perdón, médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
que tienen contacto directo con los enfermos, con los pacientes. En su opinión, ¿cómo es que bajo el enfoque de la burocracia a nivel de calle, ellos pueden afectar al ciudadano? Pienso mucho en la política de sobrepeso y obesidad. Recientemente tuve contacto con unos médicos y acá en la UNAM me decían que era muy difícil encontrar este tipo de evidencia a algunos profesores y profesoras, pero en parte de la entrevista y para cerrar mi intervención, uno de los médicos me decía que el burócrata a nivel de calle médico, a veces, sobre todo en el sector privado, con tal de tener un ingreso adicional, ponen al paciente en una situación de riesgo cuando para bajar de peso le dan medicamentos milagro y a la larga le van a afectar a los riñones, al páncreas. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante en donde él, más allá del juramento hipocrático, puede someter en riesgo a la persona. Por eso mi pregunta para usted, en su opinión, ¿cómo pueden afectar este comportamiento de políticas a nivel de calle de personal de salud a los ciudadanos? Gracias. Muchas gracias y gracias por la pregunta. Yo creo que antes de todo curiosamente, hay una brecha entre la literatura sobre burocracia a nivel de calle y cargas administrativas. Históricamente, la burocracia a nivel de calle se ha estudiado a través de la implementación de política pública, ¿no? Su efecto en, digamos, el uso discrecional de reglas de operación, por ejemplo, de tratar a ciudadanos individuales, y cómo esto afecta al diseño y la implementación de una política pública. Mientras mucho menos atención se ha prestado a cómo todo esto afecta al ciudadano. Y al revés, la literatura sobre cargas administrativas, y curiosamente, aunque se estudia, digamos, la experiencia del ciudadano con la burocracia, hay muy pocos estudios donde aparece el burócrata a nivel de calle como un factor explicativo en ligar de alguna manera a esta relación, quizá reducir o aumentar cargas administrativas. Ahora empiezan a desarrollar algunos estudios en este campo, lo cual yo creo que podría ser una aportación interesante. Entonces, más específicamente sobre tu pregunta, yo creo que especialmente en un contexto donde, digamos, no hay capacidad para tratar a todo el mundo, simplemente hay, hemos visto también en la pandemia, ¿no? Una falta de camas en hospitales, una falta de acceso a medicamentos, costos económicos que ciudadanos enfrentan cuando necesitan una cirugía o un tratamiento. Justo cuando esto exista, cada decisión que toma un burócrata en la calle, o si asignar una cama, cuántos días, cuánto tiempo de espera para una cirugía, cuántos estudios se tienen que hacer, hasta, ¿no?, la práctica de fichar en hospitales públicos para atender a una cita médica. Todo esto afecta muchísimo a la ciudad, ¿no? Entonces, no hay una respuesta fácil, digamos, a tu pregunta. Yo creo que hasta lo más básico, si tú tienes que tomarte 5 horas para una cita médica, y hace un impacto enorme. Y tienes que pedir ayuda, que no es tan fácil para todo el mundo. Ya puede implicar un costo económico inmediato para muchos ciudadanos. Y no tienes garantía acceso a una cita médica. Capacidad limitada. No puedes hacer una cita en un horario muy específico. Entonces, desde este momento hasta la decisión de sí o no asignarte una cama y planear una cirugía, el efecto experimenta. Cada decisión que hace un grupo facilita de caer. Yo creo que esta discrecionalidad es aún más importante en el contexto mexicano, latinoamericano y en el sur global, donde digamos, las brechas entre lo que esperamos de sistemas de salud pública y los recursos que tiene el sistema de salud pública para, ¿no?, cubrir todas esas necesidades y demandas que nosotros tenemos. En esas brechas son muy grandes. En esas deficiencias institucionales
se caen en el trabajo diario, las decisiones diarias y políticas también lo caen. Cada decisión que es Gracias. Tengo una pregunta y una acción. La pregunta, bueno, primero planteo la reacción y luego la pregunta para que no perdamos en la discursiva. Ya llegando al cuarto semestre, considero que una de las virtudes de la MAP es estar entre lo político del administrativo en los primeros semestres, porque nos permite identificar de manera diferenciada los elementos que distinguen el desempeño de los servidores públicos y la lógica con la que debe funcionar una administración pública, desde la postura weberiana hasta posturas que implican, entender más bien cuestiones como contingencia, desarrollo organizacional, pero la parte en los primeros 2 semestres de la maestría me parece está todavía distanciada de la influencia y la interacción de la política con el desempeño de los servidores públicos. Y en mi caso, esa interacción comenzó a ser parte de mi formación hasta que en el proceso de revisión de literatura para mi propia tesis, pues empecé a leer muchos textos en los cuales lo político afecta de cierta manera el desempeño de ciertos servidores públicos en un área particular de comportamientos administrativos que no está dentro del ejecutivo. Entonces, en primera instancia celebro ver su investigación porque me parece que esta interacción es algo que queda muy bien en los últimos semestres, para ya una vez que entendimos cómo funciona el rollo de la administración pública, ver cómo es afectado por los factores externos. Y en primera instancia me pregunto si más bien si haber estado fuera del tercer semestre me hizo perderme en su curso de apreciar estas interacciones. Pero es bastante relevante, me parece, que en los últimos 2 semestres se haga un énfasis no un énfasis, sino que más bien se empieza a recuperar este análisis de las interacciones, lo cual me sujeta la duda si analizar a profundidad estas interacciones, dado que tampoco es como muy parte de lo que vemos en las materias de cuarto semestre. Está más bien pensado en una lógica de revisar esa profundidad en el doctorado y no tanto en la maestría, precisamente porque profundizar en la maestría a lo mejor nos distraería de entender el hecho organizacional. Entonces, esa es la reacción. La pregunta va un poco en el sentido de cuando hacemos estas investigaciones empíricas acerca de la reacción entre la política y la administración pública, especialmente en el contexto del sur global, donde, como dice usted, políticos, administradores y viceversa, existe una intención acerca de generar una prescripción acerca del comportamiento de los servidores públicos, dado que tal vez, y tal vez es como un prejuicio que nos viene también del norte, ¿no? Este involucramiento es prejuicioso y por lo tanto, a pesar de que no podemos negar que el administrador público está interviniendo por la política, deberíamos generar prescripciones para advertir sobre esta interacción, y es por eso entonces que se genera esta investigación sobre esta interacción. Gracias. Muchas gracias. Si nos podemos quedar con Sí, yo creo que es importante, digamos, o sea, el punto de entrada para mí, el discurso fue eran 2, ¿no? Primero que es muy curioso que en ningún texto, casi ningún texto, la administración pública clásica, el mainstream, ni siquiera aparece la palabra política, ¿no? Yo creo que causa una brecha de entendimiento, ¿no? Porque experimentamos en nuestros propios contextos, nosotros experimentamos el Estado y la política y esa dictadura. Yo creo que hay un esfuerzo analítico para
entender mejor o vincular mejor la literatura y la teorización de nuestra propia experiencia empírica, ¿no? En función de eso. Al mismo tiempo, y para que sí, ¿no? Ese es el segundo punto. No para justificar. Estamos bien. Muchísima deficiencia. Solamente por influencia política, pero también por falta de capacidad, por digamos, elementos económicos, incentivos económicos. Entonces no es una justificación, pero si queremos mejorar el contexto mexicano, pues hay que tomar en cuenta, no podemos ser ingenuos y simplemente ignorar esta parte política como se hace en la literatura mainstream. Y nosotros seguimos esta literatura mainstream, simplemente ignoramos la parte política, pues terminamos haciendo sugerencias de mejora, planes para mejora de la implementación de políticas públicas, que yo no creo que van a funcionar bien. Ignoran un factor importante de cómo funcionan las democracias y las administraciones públicas en este país, ¿no? La niña tuya ahora está empezando una investigación para dar un ejemplo sobre cómo funciona la policía de proximidad, ¿no? En colonias en la ciudad. Y ese es un modelo que viene de los franceses y alemanes, pero ya no que se lo voy a contar. Pero funciona bien ahí. Pero podemos hacer un copy-paste de este modelo. Yo no creo, porque hay elementos en el contexto mexicano que no se toman en cuenta, se tiene que tomar en cuenta en el contexto alemán, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos que van pagando informalmente a policías para que van a cuidar a su patrimonio, a su coche, a su propiedad. Grupos criminales locales también buscan capturar policías de proximidad. El uso político de esta fuerza policial. Nada de eso se pregunta, y se tiene que preguntar en el contexto alemán o francés. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si adaptamos ese tipo de prácticas en el contexto mexicano? Yo creo que es mala idea simplemente copiarlas, introducirlas en el contexto mexicano, sin hacer el análisis que nos toca a nosotros hacerlo, y en qué manera influyen los factores específicos típicos para el contexto mexicano en ese tipo de puestos para mejorar. No implica que o podemos hacer nada, vamos a hacer sin nada de no hacer. Ahí está. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos separarnos de esta influencia que se habla del norte global? Y se me ocurren tres espacios. Uno, aquí mismo en la maestría, sí, porque el 80% de lo que leímos viene del norte global y sobre eso nos enseñan y sobre eso tenemos que aprender. Uno, dos, ustedes en la academia, si quieren publicar y por eso que les dicen de, ciencia política está de un lado y administración de otro, quiere publicar algo de aquí donde tenemos esa, pues van a decir, no, no puedes publicarlo, y se nos hizo política, no, no puedes publicarlo. Y otro, se me ocurre ya como en un campo más práctico, es si tú quieres, no sé, obtener recursos de una ONG o cosas así, te dan tus lineamientos que vienen del norte global y te tienes que adaptar y cosas así, cuando aquí tenemos otra realidad. Entonces, ¿cómo podemos intentar separarnos de esa influencia? O mejor ya nos subimos al tren y vámonos y a lo que toque. Esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que el tercer punto es el más complicado. Por ambos lados, como hay dinero, la tentación de implicar o de implementar para que un banco interamericano de desarrollo sea inventan, como hay dinero, como hay lineamientos, que sí es bastante complicado.
pero no lo veo tan complicado, digamos. Sea, yo creo que cada vez más hay sensibilidad también por parte de revistas internacionales para publicar libros desde el sur global. Es un gran avance, creo, y al mismo tiempo también nosotros, como investigadores en este contexto, también tenemos que explicar por qué nuestros estudios son relevantes para el resto del mundo, ¿no? Yo creo que hay muchas preocupaciones también sobre el uso político de la administración. Por ejemplo, la política pública de migración de Donald Trump. Sobre el uso político de cargas administrativas. ¿No? El debate en los Estados Unidos sobre el acceso a clínicas de aborto no solamente es un debate judicial, pero también un debate sobre las barreras administrativas que se ponen para poder abrir estas clínicas. Entonces, hay cada vez más, digamos, sensibilidad también en el norte global de que no podemos ignorar la parte política en la burocracia. Temas de Flexline, por ejemplo, debates grandes en Europa y los Estados Unidos. Yo creo que nosotros podemos aportar muchísimo a este tipo de debate. Nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? O sea, siempre me sorprendió, yo sigo leyendo las noticias de mi país, en que, por ejemplo, pintan a Bolsonaro porque son tropicanos. Yo, los Estados Unidos no son la norma, ¿no? No es como todo el mundo de los Estados Unidos piensa, esto lo vamos a cambiar, ¿no? O sea, una figura, Bolsonaro también es un propio contexto. Quizá una figura de una propia más latino, digamos, una figura como Bolsonaro es estadounidense. A través de nuestras experiencias, y con esta influencia política en la democracia, la debilidad de instituciones, democracias en desarrollo, podemos aportar muchísimo a los debates, porque lo que se preocupa, digamos, en el norte global, es lo que nosotros podemos ver mucho más claramente por nuestra parte. Los primeros dos puntos no lo veo tan pesimista o negativa. El tercer punto, ¿no? Cuando hay dinero, no, mi duda es un poco más específica. Está pensando y tuve apenas tuve una experiencia apenas y en ese sentido mi pregunta es respecto a la digitalización de los procesos burocráticos. O sea, ¿cómo visualiza usted este proceso de digitalización y de las brechas que se generan por ello? Porque, por ejemplo, en el sur global, en todo el mundo, cada vez está envejeciendo más la población, ¿no? Cada vez aumentará el porcentaje de población de la tercera edad, ¿no? Sin embargo, también hay procesos de digitalización de la burocracia. Sin embargo, estás dejando fuera no solo a viejitos, pero también a personas con la alfabetización digital, ¿no? Gente que no son una computadora, ¿no? Que puede tener edad o ser más joven, aún así no son una computadora, ¿no? Porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso desde temprana edad a un teléfono, etcétera. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar estas partes en la parte de la burocracia? Porque al final siento que estamos dejando fuera una gran parte de la población, o sea, más en el sur global. En el norte global creo que hay, pero en el sur global creo que estamos dejando fuera una gran parte de la población. Y apenas lo observé con mi abuelita, ¿no? Y ya que tiene 40 años y aún así le tiene miedo a hacer directo.com, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo no dejar fuera a un gran sector de la población por querer hacer más eficientes los procesos? Porque también tiene también la parte de si no lo haces, entonces sigue siendo una burocracia persona a persona, donde hay más probabilidad de todas negativas, ¿no? Desde discriminación, manejo político, etcétera.
La respuesta breve, de mi parte, sería la importancia de mantener dos rutas de acceso, ¿no? Una la presencial y la otra la digital. Pues sí podemos ganar muchísimo en la digitalización de trámites. Con la procesa, ya se fue. Si un texto con lo que ya no se pudo también. Tenemos un chat y lo que se pudo nos compartió, digamos, las experiencias de su propia mamá, tener una tarjeta de bienestar. ¿Cuántas horas de espera? La capa, el parte. O sea, eso también es una carga bastante grande, ¿no? Mayores de edad. Entonces aquí hay, ¿no? La historia se puede contar de dos perspectivas, ¿no? O sea, la obligación de ir a una oficina de gobierno, o a un evento, una carta donde van entregando tarjetas de bienestar. Y estar ahí sentado horas y horas y horas y horas, eso también es una carga enorme para menores de edad, ¿no? Igual como obligarles a usar mecanismos digitales puede ser una carga enorme. Entonces, yo diría que podemos ganar muchísimo con la digitalización, siempre y cuando mantenemos abierto la seguridad personal y presencial para los ciudadanos que lo quieran y lo necesitan. Y hasta que podemos liberar muchísima capacidad. En esta ruta presencial, podemos, digamos, dar mucha gente que puede usar o al mundo presencial, esperando. Toda la mitad puede ser la manera de ayudar. Tiempo de espera también. Eso sería mi respuesta. Mantener la ruta presencial abierta y entonces sin inversiones en mejorar la digitalización. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante. Hola, Ana. Estaba recordando parte de la conferencia que nos dio, muchas gracias, doctor Peters, y recordé que mencionaba que en México hay ejemplos de administración que son un ejemplo del buen servicio público y de buenos servicios públicos. Mencionaba algunas instituciones como el INAI, el INEGI, el Servicio Exterior, y bueno, todos estos son organismos constitucionales autónomos. También mencionaba esta dicotomía entre lo que es la política y la administración. ¿Cómo podemos hacer nosotros o cómo podemos investigar más a fondo esto, bueno, para mejorar la administración pública? Si, por ejemplo, ahorita en el Congreso se está discutiendo lo que es el plan B, ¿no? Del INE, que busca destruir el servicio profesional de carrera del INE. ¿Cómo podemos más bien ofrecer soluciones nosotros desde la academia para tratar de desvincular un poco lo que es lo político para ofrecer mejores servicios públicos y generar valor público en la administración, tanto a nivel federal como en los gobiernos locales? Gracias. En muchos sentidos, el caso de línea es muy bueno y muy malo al mismo tiempo para mi argumento. Es muy bueno porque muestra justamente lo que se puede construir, digamos, a la sombra de la política, ¿no? Los intereses políticos se muestran, o sea, se ven al otro lado, y miran directamente a lo que ocurre en una institución específica. ¿Qué ocurre cuando la política una vez se enfoca en una institución? Nosotros en el siglo hemos visto también, ¿no? De manera muy directa. Entonces es un caso muy bueno en el sentido de que no, la atención política no siempre está en el mismo enfoque, en el mismo lugar. Y eso importa muchísimo para
que tiene una organización de desarrollar mecanismos técnicos, de profesionalismo, de estabilizar sus mecanismos, sus reglas de inversión. Y lo que ocurre cuando la política busca una intervención. Esto es sin dar un juicio normativo. Políticas es necesario para cambiar lo técnico. Al mismo tiempo, no podría ser un caso malo, porque justamente lo que ahora aunque es importante, la debate no está en el momento en que se puede fortalecer, digamos, su institucionalidad. Y un poco mi punto también en el discurso fue, hay muchísimas discusiones, muchísimas prácticas, dependencias que trabajan en la sombra de la atención pública, política, donde se hace mucho trabajo muy importante. Esto desde el nivel de cómo organizamos trámites, ¿no? Cualquier dependencia, otro trabajo más avanzado, digamos, más técnico. Y aquí se puede mejorar muchísimo. ¿Qué hace con la MEP, por ejemplo? Hasta hay una alumna del doctorado en políticas públicas aquí que está investigando qué tanto, digamos, el conocimiento influye en la toma de decisiones dentro de Pemex. Pocas organizaciones públicas tan politizadas como Pemex. Pero hasta ahí ya encuentra que, digamos, existen partes de Pemex donde simplemente hay menos interés político, hay menos debate político. Y ahí sí logran, digamos, desarrollar políticas públicas y innovaciones en base de ciencia y de conocimiento. Entonces también yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poco en cambiar la mirada, no solamente de toda la atención política va, pero también a lugares que parecen más salud, pero quizás un trabajo fundamental para el funcionamiento de la administración pública y que nosotros, los ciudadanos, lo experimentamos. En escuelas, en salas y clínicas, en la policía, en agentes sociales. Ahí es donde encontramos que está, no solamente a través de no solamente a través de México. Lo importante es que no es el único. Hay un mundo enorme que se queda fuera del debate público, donde se debemos construir y mejorar la línea, es muy apasionado de Gracias, profesor. Qué bueno que tenerlo aquí en este evento. Y qué bueno que tocó el tema, ¿no? Que siempre he estado ahí, pero como mencionaste, se llega a olvidar, ¿no? En la literatura, en los journals, en las discusiones, el tema de la influencia política sobre las políticas públicas está presente, pero como que lo queremos, como dicen los gringos, ¿no? Ponerlo abajo del tapete, ¿no? Poner el polvo debajo del tapete, pero ahí sabemos que ahí está. Y bueno, creo que siempre ha estado ahí y a veces está más presente que otras veces, ¿no? En esta semana que siguieron las noticias, hubo después de muchos, creo que 2 o 3 años, en el INAI, que es un organismo autónomo, había 2 vacantes que no se habían llenado por razones políticas. Un organismo autónomo que supuestamente debería estar funcionando con una comisión completa de funcionarios. O sea, había 2 ausencias. Y lo que empujó al Senado de la República a ya ponerse las pilas, por quitar lo político, es que ya va a salir un tercero, pues ya no iba a poder operar que la ley dice que tiene que haber de 7 funcionarios, 5 mínimo presentes. Pues iba a salir
tenía 5, iba a tener 1, iba a tener 4 y ya no lo poder operar. Hasta que ocurrió eso, esta semana designaron a 2. Entonces, ahí, en este ejemplo de altos funcionarios, vemos que hay un factor político que impidió que el INAI estuviera completa. Y la cosa incluso más interesante, porque de esos 2 hay un concurso donde se trata de despolitizar el nombramiento de estos funcionarios. Y existen varias reglas aquí, la importancia de la regla. Una de las reglas es que tiene que haber una mayoría calificada para que no solo un grupo político pudiera imponer a alguien. Y otra de las reglas, pasa el procedimiento, pues tiene que pasar un examen. Los mejores calificados, se hace un orden de prelación. Y ya una comisión del Senado dice, bueno, voy a considerar tal. Pero supuestamente con base en las calificaciones. Para hacer el cuento más largo, de los 2 considerados, uno, la ahora comisionado Luna, obtuvo la segunda calificación más baja. Y fue aprobado por el Senado. Y no solo por él, ¿no? Y los aliados, sino también como tenía que tener mayoría calificada, pues, la oposición aprobó ese número. Entonces, uno de los reproches del Senado es cómo vamos a este Senado de la República, cómo va a aprobar a alguien que obtuvo la segunda calificación más baja en el examen. Claramente no es alguien calificado para el puesto. Pero aún así, por una cuestión política, y la respuesta, le preguntaron, ahí estaba viendo una entrevista al presidente de la Junta del Senado, y dijo así claramente, bueno, o sea, ese es el arreglo político que se llevó. Hoy le insistía, oiga, pero es que sí, un órgano político es el que tiene que llevar el designar, pero con base en las competencias, con base en la... Y eso es lo que hay, y eso es lo que se logró, y la política aquí predominó, ¿no? Entonces, digo, es uno de miles de ejemplos donde vemos que, pues, bueno, y también salió el tema que este señor, pues, había apoyado en su pasado, demostrado tendencias al actual gobierno de apoyo. Entonces, claramente, pues, es uno de, insisto, de muchos ejemplos donde el factor político, pues, es el determinante de una posición importantísima, ¿no? de la burocracia, en este caso de un órgano autónomo. Pero también lo vemos en la administración pública centralizada, ¿no? Y también lo vemos en todos los niveles, tú lo has estudiado, y aquí también Fabiola lo estudió, por ejemplo, los servidores de la nación, que son burócratas de calle, contratados para una función específica, que también hacen una labor importante, pero pues también con un sesgo político, ¿no? Y donde tampoco, pues, hasta donde entiendo, pero ustedes son los expertos, tampoco había, digamos, una preparación suficiente o adecuada para llevar. Entonces, vemos, creo que en todos los niveles, a mayor o menor medida, dependiendo de la agencia que nos estemos refiriendo, que el factor político está, ¿no? Y eso que bueno, que lo tocaste y que lo mencionamos aquí en este encuentro, ¿no? Porque siempre está ahí. Y aquí viene 2 preguntas. Una, cuando vemos claramente en este país, pero también en otros, que el factor, pues, capacidad o competencia, sentido más amplio, el aspecto meritocrático no es tan importante porque hay una administración que no lo considera así. Pues, ¿qué hacer? Porque eso pareciera que es algo muy distintivo ahorita, ¿no? Que competencia y pasar donde está no es tan importante. Lo importante es el compromiso con el proyecto, obviamente las redes que tengan. Entonces, la primera sería, o sea, que pareciera que eso es como algo muy característico
sur global, ¿qué hacer ante eso? Y la segunda, que ahí viene la provocación, cuando escuchaba, pues sí, creo que en nuestros países tropicales se da más eso, en los gobernantes. Pero, si recordamos, Trump también puso a su yerno al alto puesto de la Casa Blanca. Ahí había nepotismo y aparte yo que nunca había trabajado en el sector público. Entonces, tampoco es algo así, únicamente. Entonces, no sé, tus reacciones a esto. Gracias, Flora. La primera pregunta es mucho más complicada. En la segunda, sí, justo es un punto mío también, ¿no? Que nosotros podemos aportar muchísimo a debates que están surgiendo en el mundo también, ¿no? Políticos como Trump, de Estados Unidos, Orbán de Hungría, Turquía, con Erdogan. Pero en todos esos países hay preocupaciones sobre la influencia política, sobre el democratic backsliding y tenemos muchísimo conocimiento sobre cómo se ve este mecanismo político, ¿no? Y se incluye en la administración pública. Entonces, yo creo que para nosotros tenemos mucho que aportar ahora. Es una gran oportunidad, creo yo. ¿Qué hacer? Si yo tuviera esta respuesta, quedaría sin trabajo. O sea, te lo digo porque eso de, no sé, 20 años para acá, o sea, había una preocupación, aunque no se hacía, tenía mucha atención, pero bueno, vamos a hacer mecanismos que traten de profesionalizar, entonces, por ejemplo, en el INAI, en el INE, bueno, ahorita está el proceso en el INE, ¿no? Que cumplan, tengan cierto perfil, que cumplan, o sea, antes de que llegue la parte política, que tengan los méritos suficientes. Y también con el servicio profesional de carrera, pues se intentó eso. Entonces, había intentos, a veces mal hechos, a veces quitados, a veces, pero había intentos desde la gestión pública de bueno, quiero que lleguen los sectores. Pero ya ahorita, entonces, ya esos servicios funcionarios, ¿qué hacen? Bueno, no sé si no funcionaron, nada más. Pero también son muy vulnerables para la crítica, ¿no? Pero, o sea, digamos que pues, mencioné el texto de los politólogos que dicen que la satisfacción de los ciudadanos en la democracia tiene más que ver con cómo funciona la burocracia que con, digamos, la representación electoral. Y yo creo que eso es una clave, digamos, no para la respuesta, pero para una ruta que podría ser útil para seguir. Y es que mientras todas esas profesionalizaciones de línea o de lo que sea, no se reflejan en, digamos, experiencias diferentes, un cambio real, como nosotros como ciudadanos encontramos en el Estado, en la calle, que quedan muy débiles para, ¿no?, cualquier tipo de crítica. ¿Para qué sirve? ¿No? Porque tú artefactos, ¿no? Y tu autonomía, independencia, siendo cosas muy democráticas. Pero sí, o sea, en el caso de mí, yo creo que es más fácil decir, mira, sí para algo, de esas elecciones confiables. Pero yo creo que en muchos sentidos a veces perdimos este enfoque, ¿no? De que también la democracia requiere una burocracia eficiente que tiene un impacto real en la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Y mientras esto no ocurre, cada argumento para defender la autonomía, la profesionalidad de instituciones resulta muy débil. Porque nosotros como ciudadanos
¿Cómo aprendemos cómo funciona la democracia en el Estado? Sí, a través de elecciones, ya de datos políticos, pero la mayoría de las veces también nuestras propias experiencias, ¿no? Cuando vamos a un hospital público y ¿no? Este derecho universal a salud pública gratuita muestra su cara real, ¿no? Que no todo es gratuito, muchos tiempos se espera, el servicio precario, la ciencia confiable, y nos damos cuenta de la realidad del Estado. Igual, las experiencias con la policía, con escuelas públicas, con edificios sociales. Entonces, no tenemos enfocado en mejorar, digamos, cambiar la experiencia burocrática. Yo creo que es muy complicado no defender instituciones más abstractas y más lejanas del ciudadano. Y en este sentido, lo que tenemos los servidores de la nación, creo que es un gran ejemplo de alguien que entiende muy bien la importancia de cambiar el rostro del Estado, ¿no? El poder de tener casi 20.000 servidores recorriendo el país, ¿no? El sello del gobierno, este gobierno, el Estado llega a la gente, ¿no? Es cambiar la experiencia burocrática. No tienes que ir a una oficina para ¿no? aplicar para un beneficio social, esperar por horas y horas, ¿no? Pues el Estado llega. O sea, quizá ¿no? Los servidores de la nación también es complicado por su claro interés político y su influencia política. Pero es como un mecanismo de cambiar, digamos, la experiencia que tienen los ciudadanos con el Estado. Yo creo que es un ejercicio muy interesante. Podemos aprender muchísimo de él, ¿no? Y aplicarlo en un contexto más profesional también. Si nos quedamos con, digamos, una democracia distante, beberiana, disfuncional, ¿cómo vamos a convencer a ciudadanos que esto tiene mucho valor? Fortalecer esto. ¿No? Se cambia la experiencia democrática real de los ciudadanos. Eso sería una ruta posible para la experiencia democrática y la administración pública. Gracias, profe. Adelante, doctor. El aviento su micrófono. Si no, hay un espanto de la reverberación. Retomando las dos anteriores intervenciones, bueno, más de reflexión, lo que más allá de las dificultades técnicas que implica hacer análisis sobre gobiernos locales y estatales, en México hay una fuerte tendencia cultural de politización a nivel federal. Entonces, a veces pareciera que observamos con mucho interés el gobierno federal, porque ahí es donde se tejen las grandes narrativas de corrupción, dominación, de relaciones políticas desiguales, y algo que también me ha estado rondando la cabeza desde la ponencia del doctor Alejandro ayer, es que hay mucho potencial en los gobiernos municipales para hacer buena administración pública, pero de ellos no se habla regularmente, de su participación como gestores públicos no se discute ni a nivel mediático, ni a nivel del chisme político. La atención está centrada, lo que hace o deja de ser el gobierno federal. Entonces, quisiera conocer su opinión respecto a si los horizontes de la investigación en esta interacción en los gobiernos municipales corresponden a esta construcción de narrativas, o los límites más bien son una cuestión de lidiar con los datos y la complejidad que implica estudiar gobiernos municipales. Pues mi primera respuesta sería, pues qué bueno, ¿no? Que no haya tanto interés político en lo que hace a nivel municipal, pero no implica que nosotros, investigadores, tenemos que ignorar a este nivel también, ¿no? Yo creo que es una gran, justamente la falta de presión política para mí es un gran argumento para ver qué ocurre ahí, ¿no? Qué capacidades tienen los municipios para cambiar
la experiencia democrática del ciudadano. Lo que para mí es algo positivo, ¿no? La falta de atención política. ¿No? Con esta atención política se puede volver a uno más tóxico rápidamente. Bueno, no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Si no es así, agradecerle al doctor Vic por esta conferencia y esta conversación. Y bueno, en un momento más, a las 12, vamos a tener las últimas dos mesas de este día. Van a ser aquí en el edificio de la biblioteca, que está aquí saliendo de este edificio Santa Fe, en el tercer piso. Allí los podemos ver en un momentito. Bueno, muchas gracias a todas y todos por su participación. Muchas gracias al profesor. Sí.